Amén. Voy a invitarles a que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, en el capítulo número 2. Porque hoy, nuestro primer domingo del mes de diciembre, quiero empezar a compartir algunos temas sobre, algunos pasajes sobre la Navidad, la natividad, el nacimiento de nuestro Señor. Y en particular el día de hoy, este pasaje que trata sobre la visita de los magos. Mateo 2, del 1 al 12 dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos del oriente. Vamos a hablar un poquito acerca de ellos esta mañana. Pero primero quiero contarles que hace varios años, cuando estando nosotros en esta localidad con ustedes, pintamos por primera vez estas instalaciones, tuvimos un grupo de norteamericanos, por cierto, que vinieron a colaborar con nosotros en aquel entonces. Era un grupo bastante grande, así que durante la semana y por el tipo de labor obvia que había que hacer, esto estuvo muy movido. Y uno de esos días entre semana, al ser aproximadamente casi, creo, la 1 de la tarde, sucedió lo que en ese momento fue, ¿cómo les diría? Bueno, déjenme contarles. Mi hijo salía más temprano de su horario de clases, y mi chiquita salía un poquito después, pero igual salía más temprano de su horario de clases. Y el papá, encargado de ir a recogerlos, involucrado de lleno en el tema de la pintura acá, olvidó ir a recoger a sus hijos. Mis hijos esperaron. Y creo que casi como cerca de la 1 de la tarde, no recuerdo la verdad el horario exacto, pero vi que se abrió el portón y atravesaron el portón mis 2 hijos, a quienes yo siempre había ido a traer a la escuela tomados de la mano o en el vehículo. O sea, nunca se habían enfrentado solos a las calles de acá. Y usted entenderá, ¿verdad?, que eso para un niño, en aquel entonces, no recuerdo, 10, 11 años, pues era todo un reto. Dicen por ahí que mi hijo le dijo a Sofía: ¿sabes qué, Sofi? Vámonos, papá se olvidó de nosotros. Y eso, mi hermana y mi hermano, queda en los anales de la historia de nuestra familia.
y gozamos con eso. Pero en el momento que yo estaba justamente en esa puerta ahí, en ese marco, trabajando en el marco de esa puerta, estaba yo junto con todo el grupo de norteamericanos por todos lados regados en este templo, y atravesaron mis hijos esa puerta. Yo no puedo decirles qué sentí yo que corrió dentro de mí. Absorto completamente en lo que estaba haciendo en ese momento, distraído, y no me percaté del tema del tiempo. Y se me fue por completo. Eso nos pasa algunas veces. ¿A usted le ha sucedido alguna vez algo similar? ¿Ah? Dios mío, veo muchos rostros. Uy, gracias Señor, no soy el único. Wow. ¿Ves, hijo mío? ¿Ves? ¿Te das cuenta? No, ha habido que hacer una terapia intensiva en el hogar en el paso de estos años, hermanos. No, eso quedó ahí como una situación interesante de esas que suceden en la familia. Bueno, lo cierto es que a veces uno está absorto en las cosas de la vida y suceden cosas a su alrededor y uno no se percata de lo que está sucediendo. Y algo que me llama la atención del relato de los magos del Oriente, como usted bien lo ve aquí, es que ha nacido el rey de los judíos y el pueblo parece no saber nada del asunto. Y lo curioso en este relato es que unos magos del Oriente, unos extranjeros, unos extraños, unos paganos, vienen para adorar al rey que ha nacido. Y hay en el relato, en las escenas del relato hay cosas bastante curiosas de las cuales quiero hablar el día de hoy. Quiero tratar de acercarme al pasaje pensando en algunas cosas. Por ejemplo, ¿por qué Mateo nos habla acerca de la visita de los magos del Oriente? Mateo es el único que nos habla acerca de ello. ¿Por qué? Porque en su relato del Evangelio incluye este acontecimiento. ¿Cuál es el propósito de esta parte del Evangelio de Mateo dentro de lo que es la proyección o el propósito del evangelista Mateo? ¿Cómo podemos nosotros reaccionar o cómo respondemos a las escenas que nos dibuja este relato, la visita de los magos? Quiero tratar de acercarme pensando en esas preguntas y tratando de resolverlas. ¿Por qué Mateo, por ejemplo, decía, nos habla acerca de la visita de los magos? ¿Sabe usted? Algunos críticos de la Biblia, incluso estudiando o analizando el texto del relato de Mateo capítulo 2, algunos críticos de la Biblia dicen que este relato tiene vicios de historicidad, o sea, que este relato no es histórico, que es una leyenda que Mateo incrustó dentro del desarrollo de su evangelio. El elemento milagroso del relato es vital, porque para los críticos de la Biblia el milagro no existe. Los críticos de la Biblia no admiten el elemento milagroso en la escritura. Pero mi hermana y mi hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros tenemos que reconocer, toda la Biblia nos habla de múltiples milagros. Nuestro Dios es un Dios milagroso. De tal manera que al acercarnos al texto, hemos de ver ese elemento milagroso. ¿Cuál es el elemento milagroso en este relato? Bueno, al principio del relato, pareciera ser que la estrella es un fenómeno astral bastante, digámoslo así, enmarcado dentro de lo común. Una figura celeste en el oriente o en el horizonte, por decirlo así. Pero en el versículo número 9, el relato nos habla de algo que se sale del orden común, porque parece que el fenómeno de la estrella es como un lucero que va delante de los magos hasta que llegando donde está el niño,
se posiciona encima de donde está Él. Y eso es un elemento realmente milagroso y fuera del orden común. Pero nuestro Señor siempre hace cosas que se salen fuera del orden común, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué Mateo incluye? Yo creo que este es un relato histórico realmente. Nada más quise mencionar esto para que usted sepa que hay algunas personas de esas que son llamados críticos de la Biblia que aluden sobre este pasaje una falta de historicidad. Y yo creo que es un texto histórico, porque de hecho, sin el relato de los primeros 12 versículos, no entendemos todo lo que viene después. Entonces, el relato de estos primeros 12 versículos del capítulo 2 de Mateo es necesario para entender lo que viene después en el acontecer del Evangelio de Mateo. O sea, se convierte por lo tanto en un contexto histórico necesario para hablarnos de la matanza de los niños y de la persecución sobre el Señor Jesucristo, y de cómo el Señor Dios Todopoderoso tiene las cosas debidamente coordinadas para que sus planes se cumplan como Él lo ha establecido. Pero quería que supieran eso. Dos elementos definían a una persona en aquella cultura. Uno de ellos es la familia de donde viene esta persona, y el otro de ellos es dónde ha nacido. Y Mateo en su evangelio, en los primeros 2 capítulos, va a responder a estas 2 preguntas. ¿Cuál es la familia de la que procede Jesucristo? Y Mateo lo relaciona, lo vincula en el capítulo número 1 directamente con David y directamente con Abraham. Y de esta manera Mateo lo enmarca dentro de ese linaje davídico, por un lado, pero por otro lado lo ubica en una posición de honorabilidad al Señor Jesucristo, al que nos va a presentar en el resto del evangelio, del que nos va a hablar en el resto del evangelio. Y lo otro que va a responder Mateo justamente es ¿dónde nació? En Belén, porque así está establecido por la profecía. Y de esa forma Mateo lo que va a hacer es vincular a este Jesús que nos va a presentar en el evangelio, vincularlo con el mensaje de las profecías antiguo testamentarias, y nos va a decir: este es el Mesías. Mateo nos va a decir una y otra vez en su evangelio, en los primeros capítulos, porque escrito está, porque escrito está, porque escrito está. Y de esa manera va a vincular a Jesús, al que nos está presentando en el evangelio, con el Mesías prometido para el pueblo de Israel desde la antigüedad. Y eso tiene dimensiones bastante amplias. No solamente estamos hablando de la promesa de un Salvador para el pueblo de Israel, sino que estamos hablando de la promesa de aquel que va a reinar por los siglos de los siglos. Está hablando de aquel que es el rey, valga la redundancia, el rey del reino. Mateo nos va a presentar a Jesús como aquel que viene para regir, para reinar, porque Él es no solo el rey de los judíos, es en realidad el rey del reino de los cielos. Y de ello da cuenta la pregunta de los magos, ¿verdad? Allí en versículo número 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey? Y da cuenta también la cita que emplea Mateo, una cita que es bastante curiosa porque es tomada de Miqueas capítulo número 5 versículo número 2. Pero curiosamente no hay un solo texto antiguo testamentario que contenga el libro de Miqueas que tenga la cita de una manera textual. Entonces, la cita que usa Mateo es una cita libre, por decirlo así. Es una cita que ya sea que él toma como evangelista o que sea la expresión de aquellos conocedores de la profecía, pero es una cita que no es tomada literalmente del Antiguo Testamento. Y lo otro es que pareciera ser que la última línea
de la cita del capítulo 2, versículo número 6, donde dice que apacentará a mi pueblo Israel, es una cita tomada literalmente de segundo libro de Samuel, capítulo 5 y versículo número 2, un texto donde se habla de David. Se habla de David. Entonces, una vez más, como que Mateo lo que está haciendo es vinculando a Jesús no solo como descendiente de David en el plano del linaje, sino también como aquel que ha de suceder a David y que ha de gobernar en medio de su pueblo, y aquel que va a traer salvación a toda la humanidad. Después de la pregunta introductoria, el pasaje se divide en dos vertientes, básicamente. Una es el encuentro de los magos del oriente con el rey falso, Herodes. Y la otra, el encuentro de los magos del oriente con el verdadero niño rey que ha nacido. Y ahí está, creo yo, un punto medular de este pasaje, mi hermana y mi hermano, porque creo que el pasaje nos está presentando a Jesús, el pequeño niño que ha nacido, nos lo está presentando justamente como el rey soberano de todas las cosas. Y esto es algo muy, muy importante, porque desde la antigüedad y en todo momento, la esencia de la vida del ser humano consiste en entender quién es su rey y para qué existe el ser humano justamente delante de su rey. Desde la antigüedad. Por eso en los salmos se declara: nosotros somos ovejas de tu prado. Tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Porque es vital que el ser humano entienda quién es su creador y por lo tanto quién es su Señor. Y el debate de la humanidad, mi hermana y mi hermano, siempre ha estribado en eso. El ser humano tiene a alguien que es su Dios, pero el ser humano no quiere sujetarse a ese Dios, quiere vivir la vida como él desea vivirla. Y por eso es que hoy en día tenemos una sociedad tan arruinada, tan destruida, tan lastimada. Por eso hay niños abandonados en las calles. Por eso hay niños que no creen que no crecen conociendo a su padre, porque no hay apego a la moralidad, no hay apego a la rectitud, no hay apego a una vida de orden, entre otras cosas que podemos mencionar. Por eso tenemos una sociedad tan deteriorada hoy en día, porque todo estriba en entender quién es nuestro verdadero rey y por lo tanto en sujetarnos a él para vivir delante de él como quien es nuestro rey. Así que dejemos por un momento allí esta imagen: Jesús como el rey de los judíos, ¿sí? Jesús como el Mesías prometido, pero también quiero rescatar la cita de 2 de Samuel capítulo 5 verso 2, que apacentará a mi pueblo Israel. La última línea del verso 6, las últimas dos líneas dice: porque de ti saldrá un guiador que apacentará o regirá o reinará a mi pueblo Israel. Un guiador, esto es muy importante. Jesús es nuestro guía, es la guía del mundo. Más adelante en el Evangelio de Juan, recuerden ustedes: yo soy el camino, dijo Jesús, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Muy importante entender estos conceptos. Creo que Mateo nos está dejando ver en sus primeros versículos del capítulo 2, Jesús como rey, Jesús como el Mesías y Jesús como guiador. Dejémoslo ahí un momento, porque ahora quiero acercarme un poquito a la ironía del pasaje, la ironía del texto.
¿Cuál es el propósito de esta parte del Evangelio? Los magos eran unos completos extraños, extranjeros. Es más, eran paganos en relación con la religión judía. Eran paganos. Sin embargo, aunque eran paganos, se percataron en su quehacer, se percataron de que un acontecimiento trascendental había sucedido y vinieron para buscar al niño, para adorarle. ¿Quiénes eran estos magos del Oriente? Eso es un misterio. Es un misterio. ¿Cuántos eran? La tradición ha dicho que son 3, porque ofrecen 3 presentes diferentes. Pero no sabemos cuántos eran. Podrían haber sido un grupo de 12, de 6, no sabemos cuántos. ¿Eran reyes? Allá tenemos un dibujito. ¿Eran reyes? No, no sabemos. Probablemente no, porque de hecho hubiesen sido catalogados como tales. No, son llamados magos. La palabra magos la usó por primera vez, la palabra que se usa aquí en el texto griego la usó Heródoto, 4 siglos aproximadamente atrás. La usó para referirse a una tribu de medos. Parecería que debido a la habilidad, dice un escritor, que esa tribu tenía y de la habilidad que tenían para el estudio de las estrellas, de allí derivó el nombre Magí y comenzó a aplicarse generalmente a toda la casta sacerdotal de los medos y los persas, dice un comentarista. O sea, que muy probablemente estos magos eran de esas regiones de Media y de Persia. Por esa razón, algunos piensan eso. Además, escritores antiguos como Clemente de Alejandría, Diodoro de Tarso, Crisóstomo, Cirilo y otros más concuerdan en decir que los magos venían de Persia. Además, las dispersiones de los judíos en la antigüedad había hecho posible que hubiese pueblo judío en aquellas tierras, justamente de los medos y de los persas, de tal manera que la esperanza y la fe monoteísta de los judíos era conocida en aquellas tierras, y estos hombres que eran sabios y exploradores de las profecías de otros pueblos conocieron entonces acerca de una profecía que hablaba en torno al nacimiento de un Mesías, de un próximo rey de los judíos. En la antigüedad también se asociaban los fenómenos de las estrellas. En algunos pueblos coincidían ciertos fenómenos, ciertas cosas que sucedían a nivel del cielo. Vean ustedes que recientemente aquí en nuestro planeta Tierra hemos sido testigos, por lo menos aquí en Costa Rica, una de estas madrugadas, ¿recuerdan ustedes? De un fenómeno astral. ¿Cuántos se despertaron a las 2:30 de la mañana para ver? Todos lo vieron por fotografía, ¿verdad? Igual yo. Ok, recientemente, creo que el día de ayer, si no me equivoco, también en algunas otras partes del mundo hubo un fenómeno astral. Y se está hablando de unos cometas que están por allí cerca y la gente va a poder apreciar, en algunos lugares del mundo va a poder apreciar. En la antigüedad, cuando sucedían este tipo de fenómenos, algunas veces se asociaban estos fenómenos con eventos de nacimientos de reyes. Así que no sabemos cómo es que estos magos llegaron a la conclusión y lograron ver una estrella y de alguna forma interpretaron que esa estrella los estaba guiando para entender que se estaba dando el nacimiento. Eso es un misterio que no sabemos, pero lo cierto es que estos hombres probablemente venían
ya sea de la región de Media y de Persia, o incluso algunos otros piensan que eran sabios procedentes de Babilonia, de Mesopotamia, de aquellas regiones. Porque también existe criterio para pensar que ellos venían de aquel lugar. Parte del criterio es que, por ejemplo, cuando Daniel estuvo entre los babilonios, su participación en medio de ellos dejó una esquela, digámoslo así, en cuanto a su fe y en cuanto a lo que el pueblo de Israel esperaba. Y por allí probablemente también se derivaba que los caldeos conocieran esto. De todas formas, lo que quiero decir es, fueran medos o fueran babilonios o fueran de donde fueran, estos hombres, estos magos eran paganos, eran extranjeros. Pero Mateo, vean ustedes qué interesante, porque quien ha nacido es el Salvador del mundo. Y los extranjeros, los ajenos, los llamados paganos por la sociedad del momento, son los que tienen la sensibilidad para reconocer que un acontecimiento especial ha sucedido, y son los que vienen a adorarle, mi hermana y mi hermano. Y vean ustedes cómo termina el evangelio de Mateo. ¿Usted recuerda cómo termina el evangelio de Mateo? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dice el Señor. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? Todas las naciones. Ya desde el comienzo del evangelio, Mateo nos está presentando a las naciones representadas en estos extranjeros que buscan el rostro del Señor. Y el evangelio, nos van a decir los evangelistas, mi hermana y mi hermano, el evangelio, según Jesús nos lo vino a dar, el evangelio es para todas las naciones. Así que Mateo, me parece que con este acontecimiento único del evangelio de Mateo, nos está abriendo la mente para que nos percatemos de que la palabra del Señor está dispuesta para toda criatura que quiera creer en él. Y algo especial en el pasaje es lo siguiente: los magos vienen desde muy lejanas tierras, tuvieron ciertos estorbos, ¿sí o no? La estrella ellos vieron en el oriente, o ellos vieron allá en el firmamento, y ellos vienen siguiéndola, pero algo pasó en el camino y como que la luz de la estrella se les turbó de alguna forma, y cuando llegan a Jerusalén, por cierto, no llegan a Belén, llegan a Jerusalén. Entonces, y llegan preguntando: ¿dónde está el rey que ha nacido? Están como medio desorientados, tienen problemas en el camino. Tras de eso se presentan, porque tienen esa facultad, porque eran hombres que probablemente en sus tierras participaban de las cortes reales y demás, pues se presentan ante el llamado rey de los judíos de ese momento, y entonces él les dice: bueno, pues ustedes averigüen dónde está el niño para yo ir y adorarle juntamente con ustedes. Ellos tienen ciertos tropiezos, pero una cosa pasa en el pasaje: vienen buscando al rey y encuentran al rey. Son paganos, son extranjeros, pero encuentran a aquel que están buscando. ¿Y sabe qué veo yo aquí? Lo más bello de todo este pasaje es que aquel que busca al rey lo va a encontrar. Todo aquel que busca al Señor lo va a encontrar, sin importar nuestro trasfondo. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a las escenas de este pasaje? 1. Herodes, cuando se da cuenta del acontecimiento, dice que Herodes se turba. Y sabe que turbarse ahí quiere decir que se le agitó el corazón. Internamente se le revolcó ahí todo. Es como cuando usted se lleva un susto muy grande, como cuando yo vi a mis hijos atravesar el portón. Se le revuelca a todo a usted ahí por dentro y dice: uy. Herodes se turbó. Herodes era un hombre
que había alcanzado sus títulos a base de muchas maldades y artimañas, de tal manera que era un hombre despótico. Y a pesar de que en esta época de su vida ya estaba, según los expertos y según la historia, en la vejez de su vida, pero aún así era un hombre que no estaba dispuesto a compartir su reino con nadie. ¡Qué mentira! Descubran dónde está el niño para que yo también vaya y le adore. No, él no estaba dispuesto a eso. ¿Cómo reacciona Herodes? Herodes se turba. ¿Por qué? Porque siente amenazada su posición, su poder, su estabilidad. ¿Cómo reacciona el pueblo? El texto dice que se turbó Herodes y todo el pueblo juntamente con él. Como les decía, Herodes era un hombre que había alcanzado su posición a base de muchas maldades y muchas artimañas. El Senado romano le había concedido a Herodes el trono de Galilea, pero como no pudo conquistarla, puso sitio a Jerusalén y tras 7 meses de guerra la conquistó. En esa ocasión mandó matar a 45 miembros del Sanedrín, logrando así el dominio completo de Judea. 45 miembros del Sanedrín. Esa más otras atrocidades en la vida de él hacían que este hombre fuera temido. De tal manera que cuando el pueblo se da cuenta que vienen unos magos de Oriente buscando a un rey de los judíos que ha nacido, el pueblo se turba. ¿Por qué se turba el pueblo? Porque ahora sí se nos va a poner difícil el asunto. Ya saben quién está dirigiendo desde Roma o desde la perspectiva romana, quién está dirigiendo todas las cosas a nivel político, socioeconómico y demás, por decirlo así. Así que ellos ven que la cosa se va a poner difícil. Así que el pueblo se turba. Está preocupado. ¿Por qué? Está preocupado por sí mismo. ¿Y los magos? ¿Cómo reaccionan los magos? Los magos figuran en el texto como los únicos que están siendo guiados por Dios para adorar al rey que ha nacido. Conscientes de quién es el que ha nacido. Entonces, permítanme hacer aquí una traspolación y una aplicación a nuestra época, siglo 2021. Les decía al inicio que a veces nosotros estamos absortos, enfrascados en un sinnúmero de cosas y nos distraemos. ¿A usted le ha pasado eso? Hace muchos años, recuerdo un amigo mío, fuimos a visitarlo a la casa porque había tenido un accidente. Venía en su vehículo manejando no muy rápido, dice él, 60, 70 kilómetros por hora. Pero algo se le cayó, creo que fueron los lentes o algo se le cayó en el vehículo y cayó al otro lado, en la parte del piso del copiloto. Él viene manejando sobre la carretera a 60, 70 kilómetros por hora, creyó manejar la situación, vio lo que se le había caído y se agachó mientras está manejando a 60, 70 kilómetros por hora. Se agachó a recoger lo que se le había caído. Y esa maniobra le costó que chocó contra un poste de corriente, se desbarató el carro, quedó él todo afectado en cuanto a su salud y el vehículo casi que prácticamente con pérdida total, por una leve distracción. Vean, estamos en el siglo 2021. ¿Qué representa en este momento el acontecimiento que estamos recordando, esta época de Navidad? Le decía a la femenil el pasado viernes, hermanas, ¿ustedes ya le dijeron feliz Navidad a alguien? Y les pregunto a ustedes, hermanos, ¿usted ya le ha dicho feliz Navidad a alguien?
Probablemente no, ¿verdad? Aproveche y dígale feliz Navidad al que tiene a la par, ya que usted está en la burbujita ahí. Dígale feliz Navidad a su esposo, a su esposa, a su hijo. Aprovechese aquí como estos hermanos, dele un besito también de una vez. Sí, sí, claro que sí, hágalo. Feliz Navidad. Porque vean, estamos en un tiempo de Navidad y es muy lindo, claro, ver la decoración que ponemos nosotros acá, que usted va a otros lugares y está todo decorado. Vamos a los comercios y los comercios están llenos, bueno, ya casi no, ¿verdad? Porque ya todo el mundo compró, se han dado cuenta. Pero los comercios estaban llenos de todo lo que eran artículos navideños. Hay un sinnúmero de elementos y de distractores hoy en día. Esperamos que llegue Navidad porque en Navidad hay tamalito. El aguinaldo también, ¿verdad? Esperamos que llegue ese mes de diciembre porque hay una serie de elementos alternos que nos hacen muchas veces olvidarnos del corazón de esta época. Esta época es para recordar y para celebrar al Rey que ha nacido. Y vea, ¿sabe qué es lo que yo veo haciendo una aplicación a esta época? Es que como Herodes estaba preocupado por perder su posición, como estaba preocupado por perder su reino, como estaba angustiado por mantener el poder, hoy en día hay en nuestro entorno algunos poderosos que aprovechan estas épocas para crecer, para cimentarse en el plano comercial y en otras áreas. Miren, estamos viviendo tiempos donde las cosas se ponen un poquito difíciles. Acaba de subir la gasolina hace unos días, ¿verdad que sí, Ernesto? Ernesto nos mantiene al tanto del asunto, ¿verdad? No es que él sea el culpable por aquello, ¿verdad? Aunque trabaja en esa línea, no. Solamente nos mantiene informados. Y hacía 15 días atrás, creo, también había habido otro aumento, ¿verdad, Ernesto? Vean, estamos viviendo tiempos donde en esta época que el mundo ha sufrido los embates del COVID, ¿qué hacen los comerciantes? Con la ley de la oferta y la demanda, ¿qué hacen? ¿Se encarecen las cosas, sí o no? Estamos viviendo tiempos en los cuales hay muchos poderosos que están luchando para crecer, para afirmar su dominio, y la sociedad está cambiando. Cada vez la brecha entre la clase alta y la clase baja se hace más grande y la llamada clase media va como diluyéndose poco a poco. Eso dicen los expertos. ¿Por qué? Porque los poderosos están viendo a ver cómo afirman su trono, cómo afirman su espacio, cómo afirman su poder. Pero por otro lado estamos los pobres que en un tiempo como este estamos viviendo tiempos de turbación. Estamos pensando, por ejemplo, en esta época, diciembre de 2021, en la temida crisis ya anunciada por un montón de medios del famoso año que se nos avecina 2022. Dígame si sí o no. Y la gente está turbada, está pensando, ¿y qué vamos a hacer? Y se van a poner las cosas carísimas y todo va a escasear, y ahora sí, no nos va a alcanzar la plata. De por sí ya no ha alcanzado, ¿verdad que no? Y mire, y aquí, y estamos turbados, como el pueblo de Jerusalén, estamos turbados en una época en la cual deberíamos estar enfocados en pensar la gloria más grande que tenemos. No importa las circunstancias en que vivamos, es que Cristo Jesús es nuestro Rey. Y siendo Él nuestro Rey, toda circunstancia que traiga a nuestra vida será su voluntad y será lo mejor que Él nos va a dar. Yo creo que Dios siempre nos da lo mejor. Lo mejor no es precisamente lo que yo quiero, ¿sí o no? Pero siempre nos da lo mejor de acuerdo con sus planes y para su honra y para su gloria. Y sabe, nosotros nos afanamos en esta época de Navidad por resumir el cinquito, por ver cómo hacemos para salir a flote para el próximo 2022. No quiere decir que está mal que usted sea un buen administrador y que usted planifique las cosas y que, siendo consciente de que en buena teoría viene una gran recesión a nivel mundial y demás, que usted tome ciertas previsiones. No estoy diciendo que no hay que ser un buen administrador. Lo que estoy diciendo es que no estallemos
en shock de ansiedad, porque las cosas se están poniendo difíciles, se pueden poner aún más difíciles, hermanos. Pero si hay una cosa que justamente el pueblo de Israel, en medio de sus pobrezas, de sus luchas, de sus batallas, de sus conflictos socioeconómicos y demás que tenía en aquella época, el Señor Jesús le dijo al pueblo: tened paz. Y el Señor le dijo al pueblo: no os afanéis, mi Padre Celestial tiene cuidado de vosotros. Así que, ¿qué vamos a hacer? Confiar en Dios. Creo que es lo primero, y de allí para adelante que la sabiduría divina nos dirija, ¿sí o no? Ahora, podemos estar distraídos con estas cosas, pero podemos estar distraídos con otras tantas cosas de la vida, afanados con otros muchos asuntos, y no entendemos la importancia de tener con nosotros al Rey, al guiador, al pastor, al redentor, a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es la dicha más grande que cualquiera de nosotros podamos tener? Todos aquí. Esto es 100% preciso. La dicha más grande que cualquiera de todos nosotros podemos tener es que Cristo ha nacido en nuestros corazones. Celebramos esta época, el nacimiento de Jesús sobre la faz de la tierra, para cumplir el propósito de Dios. Pero lo más importante es que la luz de Cristo haya iluminado nuestros corazones. Eso es lo mejor que nos puede haber pasado. Es cierto, hay conflictos, hay problemas, hay cosas que nos estresan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Vean, no están ustedes para saberlo, pero esta semana era como un gorila pegado en la espalda. Tuve una situación ahí caótica. Acudí a la clínica y de todo. Salí como un colador de la clínica. Y pasé así, aún así, pasé afectado todos estos días. Dios es tan bondadoso que en este momento delante de ustedes me siento sumamente ligero. ¿Qué es lo que quiero decirle? Preocupaciones tenemos, angustias tenemos, sí. Pero Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, estamos en las mejores manos que podemos estar. Hemos hablado días atrás de la tristeza, de la angustia, de la ansiedad. ¿Recuerda usted? De todas esas cuestiones. ¿Tenemos tristezas en la vida? Sí, sí las tenemos. Esta Navidad puede ser que esté incluso matizada por algunos asuntos difíciles de sobrellevar en su vida. Pero Dios está con usted. Pero la luz de Cristo ha iluminado su corazón. No olvide eso, y por favor, siempre acudamos al trono de la gracia para hallar gracia en el momento del oportuno socorro. El Rey ha nacido y yo quiero adorarle. Como los magos, a Él debemos adorar, conscientes de quién es al que celebramos en esta época. Amén. Vamos a orar. Señor, me parece muy hábil la construcción, el acontecimiento que nos dibuja el Evangelio de Mateo en cuanto a la visita de los magos. Porque es curioso cómo estos extraños e incluso llamados paganos por la sociedad creyente del entonces, son los únicos conscientes de que algo realmente trascendental ha sucedido. Y me parece que el texto nos hace pensar a nosotros en cómo nosotros reaccionamos en una época como esta. Somos llamados a reconocer que en este tiempo, por encima de todas las cosas bellas que este tiempo pueda encerrar, por encima de todo, la persona de Jesús, su nacimiento, es el corazón de nuestra celebración. Hoy lo hemos celebrado, lo hemos cantado,
a través de la música, Señor, temprano. Hemos enfocado nuestra mente y a través de esta reflexión queremos enfocar nuestra mente en pensar: lo más importante de esta época es que ha nacido nuestro Rey y que Él ha tocado nuestras vidas. Ayúdanos a no distraernos, a no desenfocarnos, a no sucumbir en ansiedad por las preocupaciones de la vida o por los afanes de la vida, a enfocar nuestra mente en aquel que es la razón de este tiempo tan esperado durante todo el año. Es un tiempo para celebrar a nuestro Señor Jesucristo, quien nació, vivió, murió y resucitó para llevarnos a nosotros a tu presencia. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Seas tú por siempre. Amén y amén. Amén, hermana y hermano. Así que levántese de su silla y dígale feliz Navidad al que tiene cerca, por favor. Y recuerde, la Navidad es Cristo, el Rey que ha nacido.